Shalom, tengan todos. Queremos compartir con ustedes algunas inquietudes que tienen algunas personas y que son inquietudes válidas. Nosotros en este camino que estamos, donde estamos volviendo a lo original, a lo que se nos enseñó, lo que nuestro Mesías enseñó originalmente a sus discípulos, pues muchas personas les surgen preguntas. ¿Por qué? Pues porque ellos se preguntan, ¿necesitamos a un Mesías para recibir salvación y entrar al reino de Yahweh o al reino de los cielos? ¿O necesitamos la ley, guardar la ley? Si guardamos la ley ya no necesitamos de Mashiach, o si tenemos a Mashiach no necesitamos de la ley. Pues hermanitos, es bien sencillo realmente. Bueno, no es tan sencillo porque a veces mucha gente no lo entiende, pero está claro que necesitamos de Mashiach, necesitamos de Jesús el Cristo o de Yahshua el Mesías para poder ser salvos, porque la salvación viene solamente a través de Él. La salvación viene a través de Yahshua HaMashiach o de Jesús el Cristo. La salvación no viene a través de la ley. La ley no nos salva. Eso lo tenemos bien claro, ¿verdad, hermanitos? La ley no salva. Quien nos salva es nuestro Mesías Yahshua, el Mesías de Israel. Pero hay algo que algunos se preguntan. Entonces, si ya tenemos un Salvador y Yahshua es nuestro Salvador, entonces pues ya no tenemos que guardar la ley, no es necesario. Pero también están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque ¿qué es un Salvador? Nos tenemos que preguntar, ¿qué es un Salvador? Pues alguien que salva, por supuesto. Entonces, ¿nos salva de qué? Pues en este caso Yahshua nos salva de la muerte segunda. Nos salva de la muerte segunda, porque las Santas Escrituras lo dicen claramente, que la muerte segunda es cuando ser arrojados al lago de fuego y azufre. Pero necesitamos ese Salvador que es Yahshua para que no seamos arrojados al lago de fuego y azufre. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que necesitamos ser salvos? ¿Por qué necesitamos salvación? Pues ahí es donde viene la ley, amados hermanos. La ley, un momentito, yo había buscado, no lo tengo aquí. Hay una parte que de la escritura que dice que donde no hay ley, no hay pecado. Lo dice claramente. Donde no hay ley, no hay pecado. Bueno, la ley lo que hace, amados hermanos, es que nos lleva a Mashiach. ¿Por qué nos lleva a Mashiach? O nos lleva a Jesús, o al Cristo, o al Salvador. ¿Por qué nos lleva ahí? Pues porque cuando nosotros vamos a la ley dice claramente aquí, hermanitos, vamos a ver, cuando vemos en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. Primera de Juan 3, 4 al 10. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. O sea, claramente el pecado está definido como el quebrantamiento de la ley. La ley lo que hace es que nos hace ver a nosotros mismos realmente como somos. Nos hace ver lo malos que somos, lo inmundo que somos, lo pecadores que somos, porque la misma ley es la que define el pecado. Y mientras no haya ley, no sabemos que estamos pecando. Por eso dice que donde no hay ley, no hay pecado. Pero a la vez que conocemos la ley, la misma ley dice, estás pecando, estás haciendo algo malo. Entonces nos vemos sucios y llenos de pecado. Entonces tenemos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de Yahshua, de un Salvador. ¿Entienden, hermanito? O sea, la ley no nos trae salvación. La salvación la trae Yahshua, pero la misma ley es la que nos dice que estamos pecando y nos hace conscientes
de que necesitamos quitar el pecado de nuestras vidas, porque hemos aprendido y sabemos que no vamos a heredar el reino ni vamos a entrar en el reino si tenemos pecado. Pues entonces algo tiene que remover ese pecado. Pues la misma ley dice, estás pecando y ¿qué necesitas? Remover ese pecado. Pues la ley nos lleva a la necesidad del Mesías de Israel, nos lleva a la necesidad de Yahshua. O sea que si nosotros no tuviéramos la ley, no supiéramos que estamos pecando. Por ejemplo, si no necesitáramos de un Mesías y la ley nos salvara, pues sabemos que los judíos para el tiempo de Yahshua no hubieran necesitado de Yahshua, estarían bien y estarían justificados porque no aceptaron a Yahshua, porque tenían la ley. Pero ellos necesitaban de un Mesías que le quitara el pecado. Pero entonces ellos, ni ningún ser humano, mientras no acepte a Yahshua como el Mesías de Israel, pues sigue con pecado, se le queda el pecado en ellos y no tiene acceso a la salvación. Entonces, hermanitos, cuando Mashiach estuvo en la tierra, ustedes saben que ahora mismo, por ejemplo, en el cristianismo es el que ha dado a conocer más al Mesías. Originalmente no fue así, porque no existía el cristianismo, por supuesto, eran los seguidores de Yahshua, que eran judíos, los que proclamaron que Yahshua era el Mesías. Pero originalmente, amados hermanos, cuando Yahshua vino a la tierra, sabemos que los que no lo sabían, pues lo saben ahora. No existía para ese tiempo lo que conocemos como el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, no existía. Lo que existía era lo que llama la gente la Biblia judía o el Viejo Testamento, que es el Tanaj. Entonces ahí es donde Yahweh, a través de Moisés y los profetas, prometió que vendría un Mesías para salvarnos a nosotros, quitarnos el pecado para poder tener acceso a la salvación. Cuando Mashiach vino a la tierra, pues ellos tenían la ley y tenían todas las profecías, y esas profecías revelaban el hombre que viniera y dijera yo soy el Mesías, tenía que cumplir con esas profecías y estaban ahí escritas. Entonces ellos solo tenían que ir ahí para saber si esta persona o aquella que decía que era el Mesías calificaba para ser el Mesías. En una ocasión Yahshua le dijo a los fariseos, que le dijo, escudriñan la ley buscando la vida, algo así, parafraseando, y en ella habla de mí, pero no me aceptan. ¿Ustedes se acuerdan? Por eso mismo, porque el que conocía de las Santas Escrituras y las podía ver y leer y ver cómo Yahshua HaMashiach o Yahshua estaba cumpliendo con ellas, pues podía probar que él era el Mesías de Israel a través de las Santas Escrituras. Vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con este tema interesantísimo y vamos a abundar un poquito más en esto. Así es que por ahora nos despedimos y regresamos ya mismito. Shalom.